En este vídeo hablaremos sobre el ciclo de la violencia, la víctima y el agresor de este tipo de conductas delictivas. La violencia de género es una violencia cronificada en el tiempo. Habitualmente son conductas que se desarrollan en una duración indeterminada más o menos extensa. Estas conductas tienen un denominador común: la eliminación de la autoestima, la vergüenza y el sentimiento de miedo que la víctima desarrolla durante la prolongación de la situación de violencia y que perdura incluso una vez esta situación ha desaparecido. Pero lo cierto es que, a pesar de responder a ciertos patrones de continuidad, la violencia de género obedece a un ciclo, conocido como el ciclo de la violencia, mediante el que el agresor logra la dominación absoluta de la víctima. Esta teoría del ciclo de la violencia es propuesta por Leonard Walker en 1979 y se compone de tres fases: la acumulación de tensión, la explosión de la violencia y el arrepentimiento. Este ciclo se repite a lo largo de la convivencia. Es lo que permite que la víctima se sienta más fuertemente unida a su agresor. La primera de las fases, la acumulación de emociones, es el resultado del aumento de los problemas de pareja, coyunturales o no. La víctima intenta evitar realizar aquellas actuaciones que disgustan al maltratador para evitar discusiones o molestar a la pareja, incluso cuando deja de hacer determinadas actividades o relacionarse con determinadas personas, lo que la llevará en muchas ocasiones al aislamiento social. En la segunda fase, la explosión de la violencia, se pierde por completo toda forma de comunicación y entendimiento, y el maltratador ejerce la violencia en su sentido amplio, a través de agresiones verbales, psicológicas, físicas y o sexuales. Y durante la fase 3, la fase de arrepentimiento o luna de miel, la tensión y la violencia desaparecen y el hombre se muestra arrepentido por lo que ha hecho, colmando a la víctima de promesas de cambio. En esta fase se ha venido a llamar también luna de miel porque el hombre se muestra amable y cariñoso, emulando la idea de la vuelta al comienzo de la relación de afectividad. A menudo la víctima concede al agresor otra oportunidad, creyendo firmemente en sus promesas. Conforme el agresor gana confianza en detrimento de la víctima, conforme somete a la víctima, reduce los tiempos en los que ocurren las tres fases, de modo que la tercera fase o luna de miel llega a desaparecer cuando la víctima se encuentra bajo el yugo de la dominación del agresor. Lo que puede resultar más preocupante e incluso doloroso es que, derivado de la situación en la que vive la víctima de forma continua, se llega a la normalización de la situación de maltrato, generando una confianza ciega en su maltratador y negándose a reconocer lo que está pasando y, por supuesto, de su condición de mujer maltratada. Por ello, debe recalcarse la idea de la educación en perspectiva de género, con la finalidad de que tanto hombres como mujeres sean capaces de identificar factores o comportamientos que puedan llevar a situaciones de maltrato. Y es importante porque ni víctima ni agresor responden a patrones socioculturales ni económicos, por lo que se manifiesta en cualquier clase social, económica y cultural. Es verdad que, a pesar de no existir patrones criminológicos, sí que los agresores y las víctimas responden a determinados patrones conductuales, es decir, comportamientos que se repiten en cualquier relación sometida a la violencia de género. El agresor desestabiliza a la mujer emocionalmente y en actuaciones que, disfrazadas de protección, permiten una perturbación en la intimidad. Posteriormente, el agresor se asegura del control social de la mujer, es decir, de la separación de su entorno, de amigos y familiares, determinándose así como la única opción posible con la que poder contar. Una vez se encuentra aislada de su entorno y con el pensamiento de que no puede recurrir a nadie, es cuando el agresor comienza con las agresiones físicas y psicológicas. Ya su autoestima está tan mermada que será capaz de pedir perdón por provocar la agresión. La víctima, la primera reacción que tiene ante las situaciones de maltrato es negar la situación por la que está pasando, aunque realmente solo es fruto de la normalización. En violencia de género, las agresiones se producen en las emociones y es por ello que cualquier mujer puede ser víctima. No hay perfiles concretos en que podamos fijar nuestra mirada para la prevención. Estas labores tienen que ir encaminadas al conjunto de la sociedad. Las víctimas de violencia de género suelen ser víctimas consideradas especialmente vulnerables, y ello por diversos factores. En primer lugar, el espacio en el que se ejerce la violencia, las relaciones de pareja. En segundo lugar, derivado de que ese entorno afectivo está expuesto a sufrir menoscabo en algunos de sus bienes más básicos, como la vida, la integridad física, la integridad psicológica, la salud y la dignidad. En tercer lugar, por la hiperdependencia a su agresor. No es una cuestión baladí, él ha sido capaz de destruir su confianza, su autoestima y aislarla de su entorno social y familiar. Aunque muy alejado de la realidad, él le ha hecho creer que su única salida es quedarse con el agresor y asumir la situación de maltrato en la que se encuentra.
Por otro lado, es necesario resaltar las situaciones violentas que pueden ir también dirigidas a los hijos, que los sitúa como víctimas directas de estas situaciones. En cualquier caso, los hijos, a pesar de no haber sufrido las agresiones de forma directa, son considerados víctimas de violencia de género, puesto que la exposición prolongada a situaciones de violencia de género pueden tener en los menores de edad efectos o alcances no deseados, y los psicólogos coinciden en los graves riesgos que corren los hijos con padres maltratadores. La violencia de género no es una cuestión interna de las parejas, no es un problema de las familias, es responsabilidad de la sociedad erradicar esta lacra social y educar en igualdad.